Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal, soy Antonio Muñoz. Como veréis, hoy no estoy muy sonriente, pero es que no puedo estarlo. Y os estaréis preguntando por qué. Mirad, entre tanto barullo y confusión con la que desvían nuestra atención y tratan de confundirnos, el pasado día 31 de octubre, es decir, hace muy poquitas fechas, el gobierno de Pedro Sánchez dictó un Real Decreto Ley, concretamente el Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre. Un decreto ley que está en vigor desde el 1 de noviembre de este mismo mes. Bien, ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo de este Real Decreto Ley? Pues me estoy refiriendo a que el gobierno ha intervenido Internet. Me estoy refiriendo a que este Real Decreto Ley posibilita la intervención de Internet por parte del gobierno cuando concurran una serie de circunstancias. Voy a tratar de ser muy moderado en este vídeo y creedme que me va a resultar bastante complicado. Mirad, el artículo 81 de la Constitución prevé la posibilidad de que el gobierno que sea, en los casos en los que hubiera extraordinaria o urgente necesidad, pueda adoptar medidas de carácter, entre comillas, excepcional. Medidas que tendrán que ser convalidadas como máximo en un plazo de un mes por parte del Congreso de los Diputados. Siempre y cuando, eso sí, salvaguardando lo que dispone el punto 1 del artículo 86 de la Constitución española, que habla de lo que en derecho se conoce o conocemos como la reserva de ley, es decir, aquellas materias sobre las cuales en ningún caso el gobierno podrá legislar a través de decreto ley, sino que será necesario seguir otros procedimientos ordinarios previstos en la propia Constitución. Pues, ¿qué es lo que ha sucedido con este Real Decreto Ley? Pues ha sucedido que el gobierno de Pedro Sánchez, pues, se ha saltado a la torera todo. Sí, estoy haciendo una acusación grave, pero es que con la Constitución en la mano, que tanto les gusta esgrimir, y con la legalidad en la mano a la que tanto y tantas veces abocan, pues yo voy a contaros algo. Dice, como os acabo de decir, el artículo 86, que hay una serie de materias sobre las cuales no se podrá legislar vía decreto ley. Por ejemplo, no se podrá legislar vía decreto ley sobre ninguna medida que pueda afectar a el llamado secreto de las comunicaciones, a menos que hubiera resolución judicial. Estoy hablando del artículo 18.3 de la Constitución española. Y estoy hablando también del artículo 18.4 de la Constitución española cuando habla del derecho a un uso informático con todas las garantías. Bien. Claro, se les llena la boca hablando de Estado de Derecho y los primeros que violentan sistemáticamente una y otra vez el Estado de Derecho son ellos. Porque claro, si resulta que estos derechos configurados constitucionalmente en el título primero de la Constitución española y por tanto como derechos fundamentales y protegidos de manera especial, este Real Decreto Ley pues los vulnera de una manera flagrante. Mirad, este decretazo digital, este decretazo express, que en el mismo preámbulo, porque creedme, me he leído desde la primera palabra hasta la última, este Real Decreto Ley, dice que se ha adoptado esta medida normativa como marco preventivo para salvaguardar derechos y libertades fundamentales. Y argumenta que se hace en un momento en el que en parte del territorio nacional se están produciendo situaciones de extremada gravedad. Claro, lo que no menta en ningún momento es a Cataluña. Pero es obvio que se está refiriendo a Cataluña, se está refiriendo también a cómo frenar
el llamado tsunami democrático. Yo no voy a entrar sobre lo que es o sobre sus fundamentos, pero, hombre, lo que no se puede hacer es calificar a una organización como esta, por muy anónima que sea, como terrorista. Porque eso solo lo puede hacer, para empezar, un juez o un tribunal, y eso está por ver. Porque llamar a la movilización de la población no es ni puede ser constitutivo de un delito de terrorismo nunca, más que en un estado totalitario. Claro, resulta que con medidas como esta, que ahora se ha sacado del sombrerete el señor Pedro Sánchez, y antes otros y luego los que vengan, pues resulta que empezamos a parecernos, este país, más en algunos de sus comportamientos por parte de sus estadistas, por llamarles de alguna manera, de sus dirigentes, empieza a recordarme ciertos comportamientos y actitudes más a las razzias nazis y a los pogroms estalinistas que a un supuesto Estado democrático en el que en ningún caso vivimos. Pero el gobierno se está poniendo muy nervioso. Y yo creo que producto de ese nerviosismo es por lo que ha sacado este bodrio, que es una auténtica bestialidad de decreto ley. Porque si efectivamente están en peligro el ejercicio de ciertos derechos, como pueden ser efectivamente el derecho a votar libremente, a acercarse a un colegio electoral, que pudiera estar en entredicho, según algunos, por lo que pudiera suceder en Cataluña el próximo día 10 de noviembre, me parece bien que se adopten medidas para que los ciudadanos que quieran ejercer su derecho legítimo a votar lo puedan hacer. Pero hay mecanismos y fórmulas, entre otras el ejército de policías y de guardias civiles que han llevado a Cataluña para este fin. Entonces yo me pregunto, ¿por qué motivo entonces adoptar una medida excepcional como es la adopción de un decreto ley que además tiene la característica de que ha sido dictada con el componente de la transitoriedad? Es decir, que es creado pues por un determinado tiempo, pero en ningún caso nos dicen por cuánto, ni de qué va a depender. Mirad, yo lo que mucho me temo es que, aunque no hayan mencionado en ningún caso que todo esto se hace por lo que está sucediendo en Cataluña, esto no es ni más ni menos que una excusa para en lo sucesivo intervenir, embargar webs e intervenir blogs, webs y lo que sea, de todos aquellos que, entre comillas, disidentes, empiecen a poner en peligro la subsistencia de este sistema corrupto y corruptible. Es decir, empezarán por Cataluña, seguirán por el tsunami, continuarán sabe Dios por dónde y no sabemos por dónde concluirán. Esto me empieza a recordar mucho aquello de lo que hablaba el gran Bertolt Brecht cuando decía, primero fueron por los judíos, luego fueron por los comunistas, luego por los homosexuales y al final terminaron viniendo a mi casa por mí y por mi familia. Mirad, yo me pregunto, se habla de que esta medida se ha adoptado para cortar supuestamente la violencia que pudiera surgir. Estamos hablando de un supuesto tópico. No sabemos lo que va a pasar el día 10 de noviembre. Pero eso no justifica que se adopte esta medida. Voy a leeros textualmente lo que dice el artículo 6 del decreto ley al que estoy haciendo referencia. Dice que concurriendo circunstancias de excepcionalidad y de transitoriedad, la Administración General del Estado asume o puede asumir la gestión directa y la intervención en redes y servicios de comunicación electrónicas que afecten al orden público, a la seguridad pública o a la seguridad nacional. Todo esto puede sonar muy bonito, puede sonar como salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos en general, pero esto encierra un gran peligro, esto entraña una gran trampa. Esto es la espita, la excusa que va a utilizar el Estado para combatir con este decreto ley en la mano, que estoy seguro que será convalidado por el Congreso de los Diputados, que salga de las elecciones del próximo día 10 de noviembre, para perseguir a todo aquel que empiece a molestar, bien porque tenga muchos seguidores, bien porque tenga ciertas influencias, o bien porque empiece a ser demasiados los fundamentos
que se esgrimen desde esa base operativa para poner supuestamente en peligro pues la seguridad, no sabemos de quién, debe de ser del Estado, ¿verdad? Mirad, a mí todo esto empieza a recordarme mucho a el famoso Leviatán de Hobbes. El filósofo inglés Hobbes, en el año concretamente 1651, dictó o promulgó o publicó una obra conocida como Leviatán. En ella se hace una apología clara y favorable al Estado absolutista. Esta es una obra de filosofía fundamental que conviene leer para conocer que ya entonces, en el año 1651, Hobbes estaba previendo la necesidad de un Estado absolutista. Pero es que sería en el año 1949 cuando George Orwell, en su famosa obra 1984, profetizó que el Gran Hermano terminaría por llegar. Y claro que llegó. Claro que llegó. Lo estamos viendo a todas horas. Las garzas, los brazos extensibles, el control absoluto y total, la no regulación ya de muchas cosas, pero sí la prohibición de todas. Es lo que ahora prolifera y lo que ahora manda en el mundo en el que estamos viviendo. Yo voy a ir ya terminando. A veces incluso me he llegado a preguntar si lo que está sucediendo en Barcelona, o en Cataluña, para ser más exactos, en los últimos tiempos, no podría estar incluso provocado en parte para provocar efectivamente la adopción de medidas como esta. Medidas que son adoptadas ad hoc y que no tienen otra finalidad sino que sea el Estado el que garantice la seguridad per se de todo y de todos, sin ninguna garantía de carácter jurisdiccional. Porque aquí no se toma ni se adopta ninguna medida para poner en práctica este Real Decreto Ley, a que me estoy refiriendo en este vídeo, o mejor dicho, contando con las resoluciones judiciales. Aquí se adoptan las medidas que el gobierno quiere, en este caso a través del Ministerio de Economía y Empresa, y búscate la vida. Termino, amigos. La verdad es que me parece que lo que os estoy contando es gravísimo. Me he visto en la necesidad de contároslo. Yo estoy indignado, también estoy preocupado, porque la verdad es que resulta difícil en este estado llamado España sentirse libre. Resulta muy complicado poder hablar de lo que uno quiere, pero es lo que tenemos, que algunos, la mayoría, sobre todo los prebostes del sistema y sus terminales mediáticas, llaman Estado de Derecho, y algunos, muchos, cada día más, llamamos Estado de Desecho. Nada más, amigos. Podría contaros mucho más, pero creo que es suficiente. Si os ha gustado el vídeo, lo podéis compartir. Si queréis recibir información puntual, podéis suscribiros al canal. Y yo ya sin más, ya hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.